bonito reporte que veíamos de Augusto Padilla, ¿no? Nos ha conmovido bastante ver este bufeo colorado en cautiverio. Muy bien, vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, porque ahora vamos a hablar de las AFP. Se ha aprobado, María Fernanda, en la Comisión de Economía del Congreso, un séptimo retiro de las AFP, pero realmente esto nos favorece, cómo afecta también a la economía nacional y cuáles son también, lo que queremos saber es la casuística del uso que se le da, ¿no?, a estos fondos que se han retirado ya en 6 oportunidades anteriormente. Todavía debe ser aprobado todavía en el pleno. Sería este jueves, pero se espera que sea aprobado, ¿no? En todo caso, a ver cómo actuar de manera correcta. ¿Debería retirarse? ¿No debería retirarse? Estamos ya listos con Jorge Carrillo Acosta, docente y experto en finanzas de la Pacífico Business School. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar, como decía Romy y María Fernanda, sobre el tema del retiro del AFP. Para muchos, ansiado retiro de los fondos de pensiones del AFP, por séptima vez desde 2020 que tenemos este tipo de, digamos, de desembolsos, ¿no? Entonces, sí es importante explicar en qué consiste. Hay mucha gente que ya quiere retirar ahorita y, como decían las chicas, también todavía no se puede, así que conversaremos un poco sobre el tema. Vamos con las imágenes, por favor. Primero hay que entender en qué consiste la propuesta. Y la propuesta consiste en dos cosas. Primero, en un retiro voluntario. O sea, el que quiera retirar el dinero puede hacerlo cuando lo estime conveniente, puede hacer su solicitud. Y el monto máximo que se puede retirar son 4 UITs. La UIT hoy día está en 5.150 soles, así que 4 UITs serían 20.600 soles. Uno puede retirar hasta ese monto si tiene eso o más en su fondo de pensiones. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo serían los retiros? Supongamos que hoy hago mi procedimiento, ¿no? Hago mi solicitud en la AFP. No es inmediato, porque el primer retiro de una UIT o hasta 5.150 soles sería de acá a 30 días. ¿No? O sea, digamos, si hoy estamos 1 de abril, el 1 de mayo, digamos, ¿no? El segundo retiro sería a los 60 días o 30 días después del primero, es decir, el 1 de junio, redondeando cifras. El tercer retiro a los 30 días siguientes, o sea, a los 90 días desde hoy, es decir, empezando junio. Y el último, el cuarto retiro, sería en 30 días siguientes, o sea, a los 120 días de la solicitud. Es decir, en mi ejemplo, el 1 de julio. O sea, se hacen cada 30 días durante 4 meses seguidos a partir de la solicitud, ¿no? En un principio el proyecto hablaba de 3 retiros. Entiendo que eso se modificó a última hora para extenderlo a 4 retiros de una UIT cada uno, ¿no? 5.150 o lo que tenga si es que no llegó a ese monto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, tengamos en cuenta que esto, como decíamos, no es inmediato, porque esta ley todavía no está vigente. No, lo que sigue, el siguiente paso se ha aprobado en la Comisión de Economía del Congreso. Entonces, el siguiente paso es que pase al Pleno. Se ha programado un pleno para este jueves, el 4 de abril. Es probable que ese día se apruebe, lo más probable es que se apruebe. Y luego eso pasa al Poder Ejecutivo, quien tiene 2 opciones: o promulgar la ley o rechazarla. Lo más probable, sobre la base de los 6 retiros anteriores, es que la rechace. Además, probablemente el MEF tenga más peso en esa decisión y es una unidad técnica que entenderá que no es lo más conveniente, así que lo va a rechazar, es lo más probable. Y eso ya nos da, pues, tiene 15 días útiles, estamos hablando de casi de fines de abril. El posible rechazo de parte del MEF. Luego el Congreso tiene la facultad de aprobarlo por insistencia. O sea, si es que no está de acuerdo el Ejecutivo, el Congreso puede, con una segunda votación en el Pleno, aprobarlo. Supongamos que este segundo Pleno se realice inmediatamente, el 2 de mayo, que también es jueves. En ese caso, si la aprueba por insistencia y el Ejecutivo no tiene Belén del entierro, simplemente tiene que promulgarlo en el Diario Oficial del Peruano. Supongamos que esa promulgación o esa publicación sea el 2 de mayo. Bueno, de ahí el proyecto de ley establece que hay 15 días calendario para que la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y FPs, publique reglamento o procedimiento operativo. Supongamos que se demora los 15 días, o sea, más o menos a mediados de mayo, 18 por ahí, está promulgando o publicando el reglamento, pero no es inmediato. No es que la SBS dice, bueno, acá está el reglamento, mañana empiezan los retiros. No, porque normalmente le da un tiempo prudencial, unos 10 días, 15 días a las AFP, para que ellas se pongan de acuerdo en cómo va a ser el procedimiento y publiquen en sus páginas web y en la página web de la Asociación de AFPs también el link para solicitar los retiros, el calendario para solicitar, porque normalmente lo hacen por el número de DNI. Entonces todo eso toma tiempo, así que yo calculo que, la SBS va a publicar el reglamento, va a decir, bueno, a partir del 27 de mayo empiezan las solicitudes. Entonces le dan un tiempo a las AFP para
que puedan establecer este procedimiento de retiros, estos links y estos calendarios. Con lo cual estamos hablando ya de fines de mayo. Y si solicito a fines de mayo mi retiro de la AFP, recuerden que el primer retiro se hace a los 30 días, o sea, recién estaríamos teniendo el dinero en el bolsillo a partir de fines de junio. ¿No? El primer depósito a fines de junio, el segundo a fines de julio, el tercero a fines de agosto y el último a fines de septiembre. Así que no nos pongamos a endeudarnos con promesa de pago de ese fondo de pensiones ahorita, porque todavía faltan por lo menos 2 o 3 meses más para que yo tenga el dinero en el bolsillo. Estamos hablando de fines de junio y estamos empezando a abril. Siguiente, por favor. Ahora, la última pregunta sería, ¿es conveniente o no es conveniente? Y la verdad es que esto suena impopular, porque la mayoría de gente, pues tenemos nosotros siempre una preferencia por el corto plazo, y decimos, oye, es mi plata, y quiero el dinero ahorita, y como las AFP son las entidades más odiadas del Perú, algo que vaya en contra de ellas, dame la plata ahorita, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso va a pasar, y probablemente pase, siendo súper objetivos, no es lo más conveniente. Primero porque se desnaturaliza la razón de ser del fondo de pensiones. El fondo de pensiones, independientemente que lo administre la AFP, la ONP, un banco o quien sea más adelante, sirve para tu jubilación. Y si bien es cierto, es tu dinero, no es tu dinero para comprar un televisor o para irte de viaje por Semana Santa o por fiestas patrias ahora que se viene, no sé, o para gasto corriente, remodelar tu casa. No, es plata para tu jubilación, ¿no? Entonces, hay que entender que ese dinero tiene un destino, ¿no? Y lo ideal sería guardarlo, seguir guardándolo en todo caso para ese destino. Ahora, hay que también tener en cuenta que ya se han hecho 6 retiros anteriores, ¿no? Desde el año 2020. Hay gente que potencialmente puede haber sacado 68.500 soles. Entonces, claro, si lo necesitaba probablemente en los 5 o 6 retiros anteriores, ya hice ese dinero, ¿no? Ahora, hay que entender también que lamentablemente, pues, ni esta propuesta ni ninguna de las 5 que hubo o 6 anteriores proponía también algo para aquella gente que se va a quedar con 0 en su fondo de pensiones. Lamentablemente hay gente que ya más de 2 millones de personas hoy día tienen 0 en su fondo y potencialmente, según la SBS, podrían ser más de 6 millones las personas que se queden con nada en su fondo. Entonces, hay que ser conscientes también de para qué sirve ese dinero. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. El Congreso está trabajando, y el Ejecutivo también llamando su propuesta, una reforma del sistema de pensiones. Mejorar el sistema, tener pensiones mínimas, tener más competidores en el sistema, que no sean solo 4 FPs y la ONP, etc. Pero cualquier retiro, cualquiera, va en contra de esa reforma, porque cualquier retiro hace menos, achica el fondo y por lo tanto achica las pensiones, que podrían ser buenas o malas más adelante, pero va en contra de cualquier reforma, ¿no? Entonces, yo creo que por estas razones y otras más, afecta también el tipo de cambio. Vieron que en la semana pasada rebotó un poquito el dólar, también por este tema de los posibles retiros. Puede generar en el corto plazo inflación. Las AFP van a salir a vender sus inversiones y pueden liquidar los fondos y entonces la rentabilidad en el corto plazo, pero igual va a afectar también a los que no retiran. Entonces hay que tener en cuenta, hay que ser consciente de que ese dinero tiene un propósito y guardarlo para ese propósito. Ahora, si el dinero lo necesito para sobrevivir, si me quedé sin trabajo, si es que tengo un familiar con una enfermedad grave, ok, se puede justificar. Pero si no es ese caso, si no lo necesito para realmente subsistir, para comer, ¿no? Entonces lo ideal sería mantenerlo en la AFP, esperando también la reforma y que mejore un poco el sistema y mejoren también las pensiones. Es una situación complicada, ¿no? Sobre todo por eso, al uso que se le da a este dinero que se logra retirar. ¿Qué es lo que se sabe sobre eso, Jorge? Mira, lamentablemente, por lo menos en la información que se tiene, la mayoría de esos retiros no ha sido destinado a largo plazo, porque uno esperaría, ok, ¿por qué retira la gente? No, porque no le gustan las AFPs, quieren otras opciones. De acuerdo. Pero en ese caso, lo ideal le hubiese sido que ese dinero se guarde en un depósito a plazo o se ponga en un fondo mutuo, ¿no? O sea, una inversión pensando en el largo plazo, pensando que ese dinero es para mi jubilación. Pero la mayoría del dinero se ha gastado, o sea, se ha ido a gasto corriente, ¿no? O sea, la gente lamentablemente lo ha hecho en gastos que no necesariamente son de subsistencia, sino gastos más materiales, sí, más banales, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, y bueno, y solo algo corto es que la propuesta del Congreso de la República tampoco va acompañada de una alternativa, ¿no? Respecto a lo que son las pensiones para las personas que decidan retirar estos fondos para lo que es el tiempo de jubilación. Mira, hay dos cosas que creo que podrían haberse mejorado, ¿no? En primer lugar, podría haberse acotado el retiro.
O sea, yo estoy de acuerdo que hay gente que necesita sobrevivir y si no tienes para comer, pues que vas a estar pensando en tu pensión. De acuerdo, pero en todo caso, entonces, acotar ese retiro para gente que realmente lo necesita, ¿no? En un principio la propuesta decía, para gente que está sin chamba desde noviembre del año pasado, Claro. ¿no? O hasta noviembre del año pasado. Me parecía hasta cierto punto lógico. Lamentablemente eso cambió y se ha abierto para todos. Tengas o no tengas trabajo, ganes mucho, ganes poco, necesites o no necesites el dinero realmente. Y lo segundo es que en un principio se había amarrado este retiro a la reforma del sistema. O sea, decir, ok, vamos con el retiro, pero vamos también con la reforma, porque es más importante la reforma. Sin embargo, esto también cambió en comisión y se decidió separar, y la reforma todavía duerme el sueño de los justos. No hay reforma, pero se hay retiro. Entonces, lo más importante es la reforma más que el retiro, y se han cambiado las prioridades, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, son más de 2 millones entonces de peruanos que en estos momentos están en cero, ¿no? Ya han retirado todo de sus AFPs y lo que se proyecta es que habrían